Marimarco Peña por el ambiente, Marimarco Cuché, Cheta Juan Carlos Tralcal Piñén. Soy hijo de José Tralcal Coche, sobrino de Luis Tralcal Quidel, dos de los últimos condenados en el caso Luxinger Macay, junto a ellos también condenados Peña y José Peralino Huinca, sector Huenteche, del sector de la Araucanía. Hoy día estamos acá concentrados en Plaza Italia para comenzar una actividad de propaganda, de agitación, por exigencia de la nulidad en la Corte Suprema este 10 de octubre. Lamentablemente todo este proceso se ha llevado mediante vicios, donde incluso la prensa, en este caso el Mercurio, ha tratado de generar un ambiente de condena definitiva a los Peñas. El Mercurio dijo que habría una condena sin que se avalara el delito terrorista, pero que sí avalaba la condena, algo que nosotros no esperamos. Y obviamente es gravísimo que un medio de comunicación, considerando igual el historial que tiene Mercurio, publique tal situación 10 días antes de que se dicte la sentencia. Esperamos que este tipo de noticias, con un diario tan conservador, no tenga interferencia en la decisión que puedan tomar los jueces este 10 de octubre en la Corte Suprema, en la Sala Penal, para determinar finalmente la anulación de este juicio. No hay prueba alguna. José Peralino Huinca fue torturado por la Policía de Investigaciones, por la PDI, para firmar finalmente un falso relato e inculpar a 10 peñas más. Ahora se condenaron 2 dirigentes mapuche a cadena perpetua, dirigentes del LOF Yopeco Catrileo, que han tenido una lucha constante por defender los derechos de la tierra y del agua. Pero esperamos, por lo tanto, la absolución, la anulación de este juicio y finalmente la libertad de los peñas que son injustamente encarcelados en este hecho. Los peñas son inocentes, no hay prueba alguna, por lo tanto hacemos el llamado a participar en las convocatorias que se van a hacer pronto también este 10 de octubre. Peña y Blanco. Chao.